Y dice así la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Yo quiero tratar de identificar quiénes son estos 24 ancianos para que usted, mi hermano, mi hermana, cuando lea el Apocalipsis y encuentre que hay 24 ancianos en 24 tronos, que usted sepa identificarlos y sepa quiénes son. Voy a mencionarles algunas escrituras bíblicas donde se mencionan estos 24 ancianos para poder identificarlos, y los vamos a ir identificando. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Escrituras bíblicas que mencionan a estos 24 ancianos. Si quiere apuntar y quiere ir tomando nota de esto, puede apuntar ahí, por favor, Apocalipsis capítulo 4, versículos del 10 al 11. Ahí se mencionan a estos 24 ancianos. Apocalipsis 4, versículos 10 al 11 dice: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así es que estos 24 ancianos adoran al Señor por todo lo que Él ha creado. Y esto es un ejemplo para nosotros, para que también nosotros demos gracias al Señor por todas las bendiciones que el Señor nos concede experimentar aquí en nuestra vida. Así es que cuando usted esté orando, dé gracias por todo, por la vida, por la salud, por su casa, por su carro, por todas las cosas que el Señor nos ha bendecido. Hay que ser agradecidos y dar gracias por ello. Estos ancianos, 24 ancianos, dan gracias por la creación y por esas bendiciones. Apocalipsis, aquí también se mencionan. Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 6 al 14. Dice la palabra del Señor: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Aquí se menciona otra vez en el versículo 11, aparecen los 24 ancianos. Y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
Así es, nuestro Señor Jesucristo es digno de suprema alabanza, es digno de adoración, y estos 24 ancianos se postran delante de nuestro Señor Jesucristo y lo adoran. Otra cita bíblica más donde se mencionan a los 24 ancianos. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 14. La Reina Valera 1960 dice, versículo 9 en adelante: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Lenguaje figurado, ya que la sangre del Cordero es roja, y si lavan sus ropas en la sangre del Cordero, que es roja, por lógica se debe de teñir de rojo, pero dice que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. ¿Qué significa esto? Que la sangre de Cristo purifica nuestras almas, emblanquece nuestras almas. Apocalipsis, aquí también se mencionan a los 24 ancianos. Apocalipsis, capítulo 11, versículos 16 al 18. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El Señor sabe recompensar, el Señor sabe pagar y paga muy bien. Entonces, a todos aquellos que trabajen en la obra del Señor, que se esfuerzan por servirle a nuestro Señor Jesucristo con todo su corazón, que son sinceros, que le sirven al Señor con ánimo, con gozo, el Señor jamás los va a dejar sin recompensa, los va a recompensar. Pero también a todos aquellos que rechazan a nuestro Señor Jesucristo y deciden vivir para sí mismos en vez de dedicar sus vidas al Señor y hacen lo contrario a lo que es la palabra del Señor, van a tener su recompensa. Y dice el Señor que también va a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, esto es palabra del Señor y el Señor lo va a cumplir. Otra cita bíblica más donde se mencionan a los 24 ancianos. Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Pregunta: ¿quiénes son estos 144,000? Bueno, este es un tema para otro día. En otro estudio que tengamos, les voy a compartir quiénes son estos 144,000. Vamos a identificar quiénes son estos 144,000. Ahorita les estoy explicando quiénes son los 24 ancianos del Apocalipsis. Ok, tema para otro día. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Aquí se mencionan los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Quiénes son estos 144,000?
tema para otro día. En otro estudio les explico y les hago saber quiénes son estos 144,000 sellados. Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. ¿Quién es esta gran ramera? En otro estudio les voy a explicar quién es esta gran ramera. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. ¿Ok? En otro estudio vamos a mirar quiénes son los 144,000 sellados. En otro estudio vamos a mirar quién es la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación? ¿Quién es esa gran ramera? Esto lo vamos a mirar en otro estudio. Ok, ¿cuál es el concepto? Ahorita les leí unas citas bíblicas donde se mencionan a los 24 ancianos. Ahora, pregunta, ¿qué significa anciano en la Biblia? ¿Cuál es el concepto de anciano en la Biblia? En la Biblia, un anciano es un representante del pueblo, uno que rige o juzga el nombre de Dios al pueblo. Un anciano es es un representante de Dios aquí en la tierra. Un anciano es un representante de Dios que rige, que juzga al pueblo de Dios el nombre del Señor. Entonces, un anciano se le llama anciano no porque esté viejito, no porque ya esté bien arrugado, bien viejito y tiene muchas canas, no por eso se les dice ancianos, no. Se les dice ancianos porque son representantes del Señor aquí en la tierra para juzgar al pueblo de Dios. Por eso se les dice ancianos. Pueden estar jóvenes, pero se les dice ancianos porque son representantes del Señor aquí en la tierra. Por ejemplo, en la Biblia lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento a los ancianos. En Hechos, capítulo 20, versículos 16 al 18, vemos cómo había ancianos, es decir, representantes del Señor aquí en la tierra para juzgar al pueblo de Dios, para juzgar a la iglesia. Hechos, capítulo 20, versículos 16 al 18, dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, ¿a quién hizo llamar? A los ancianos de la iglesia. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Nuevamente, no es que estuvieran bien viejitos, arrugados, con canas, el pelo blanco. No, se les llama ancianos a los que representan al Señor aquí en la tierra. Pueden estar jóvenes, pero es por eso que se les dice ancianos, porque son representantes del Señor. Bueno, muchas veces podían estar viejitos, pero era normal por la edad avanzada, pero se les llama ancianos por su autoridad, por así decirlo. Luego dice el versículo 18, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Aquí se mencionan a los ancianos también. Hechos, capítulo 15 y el versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, los ancianos eran representantes del Señor aquí en la tierra para impartir autoridad, para juzgar las cosas que pasaban entre la iglesia, para corregir, para disciplinar. Ese era el papel de los ancianos, o ese es el papel de los ancianos. Ok, ahora, dice que son 24 ancianos que están sentados en tronos alrededor del Señor. Ok, pero ¿por qué son 24 ancianos? ¿Por qué no son 13? ¿Por qué 24 ancianos? ¿Por qué no son 8? ¿Por qué no son 10? ¿Por qué tienen que ser 24 ancianos? Ok, Apocalipsis
es una carta que tiene mucho simbolismo, mucho significado, muchos simbolismos, y vamos a estar mirando esto. Ok, ¿por qué son 24 ancianos? Esto es simbólico, es representativo de algo. En la palabra del Señor, el número 24 es representativo del sacerdocio del Señor. Entonces, ¿por qué 24 ancianos? Porque el número 24 es representativo de todo el sacerdocio tal como fue dividido por el rey David. El sacerdocio levítico fue dividido por el rey David, y el rey David dividió el sacerdocio levítico en 24 grupos. 24 grupos. De esos 24 grupos, cada líder de grupo era un anciano, por así decirlo. El representante de cada uno de esos 24 grupos que él hizo, el rey David, del sacerdocio levítico, cada líder, cada jefe de ese grupo era un anciano. Se le decía anciano, se le llamaba anciano, no porque estuviera viejito, sino por la autoridad, por el puesto que él tenía, se le hacía llamar anciano. Vamos a mirar dónde el rey David divide en 24 grupos el sacerdocio levítico. Vamos a Primera de Crónicas, o mejor dicho, primer libro de Crónicas, capítulo 24, versículos 1 al 4. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: los hijos de Aarón fueron también distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero como Nadab y Abiú murieron antes que su padre, sin haber tenido hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. David, el rey David, en el versículo 3 dice, estamos leyendo primer libro de Crónicas, capítulo 24, y ahora vamos a leer el versículo 3. Dice la palabra del Señor: David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar los repartió por sus turnos en el ministerio. Como entre los hijos de Eleazar había más varones principales que entre los hijos de Itamar, los repartieron así. De los hijos de Eleazar, 16 jefes de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas, 8. 16 grupos más otros 8 grupos, en total 24 grupos, 24 grupos del sacerdocio levítico. De esos 24 grupos del sacerdocio levítico había un jefe por grupo. Cada jefe de ese grupo era un anciano. Era un anciano, o se le hacía llamar anciano por su autoridad que adquiría al ser el jefe de ese grupo. Entonces, el número 24 en la Biblia representa o simboliza al sacerdocio del Señor. Estos 24 ancianos que están en el Apocalipsis son ancianos que representan el sacerdocio celestial de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los 24 ancianos de la carta del Apocalipsis? Esos 24 ancianos son representantes de todo el sacerdocio celestial de Cristo, siendo el sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, los 24 ancianos del Apocalipsis son los representantes del sacerdocio celestial de Cristo. Cada anciano es un jefe, cada anciano es, así por así decirlo, un representante de los 24 grupos que se dividió el sacerdocio. Entonces, los 24 ancianos son representantes del sacerdocio celestial de Cristo. La palabra del Señor en Hebreos 3:1 nos dice que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora, nosotros somos sacerdotes también, somos un real sacerdocio. Vamos a leer, por favor, acompáñeme, Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 5 y después vamos a brincar al versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a brincar al versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para estar sentados delante del televisor mirando telenovelas. No dice eso, no dice eso. Dice, pueblo adquirido por Dios para estar delante del televisor mirando películas. Tampoco dice eso. Dice, pueblo adquirido por Dios para estar delante del televisor jugando videojuegos. Tampoco dice eso. No dice eso, iglesia. Lo que sí dice es lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si alguien se anda preguntando, ay, ¿con qué propósito me habrá creado Dios? ¿Cuál será el propósito de mi vida? ¿Y cuál es mi llamado? Bueno, mira, aquí está la respuesta. Dice la palabra del Señor, que el Señor nos llamó y nos hizo un pueblo, nos hizo una nación santa, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Anunciar, proclamar lo que Jesucristo ha hecho en tu vida, lo que Jesucristo puede hacer en la vida de los demás. Eso es lo que podemos hacer y eso es lo que debemos hacer. Para eso debemos de vivir, para proclamar las virtudes del Señor. ¿Por qué? Porque somos un sacerdocio. Toda la iglesia es un sacerdocio. Los 24 ancianos son los representantes del sacerdocio del cuerpo de Cristo. Los 24 ancianos son los representantes del sacerdocio celestial de Cristo, siendo el sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo. Ahora, les voy a dar pruebas bíblicas, bases bíblicas, para apoyar lo que les estoy enseñando. Estos 24 ancianos son los representantes del sacerdocio celestial de Cristo por las siguientes razones. La posición de los ancianos sugiere que son representantes del cuerpo de Cristo. Estos 24 ancianos son parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Estos ancianos son parte del cuerpo de Cristo. Vamos a mirar. Porque en Apocalipsis 4:4 están sentados alrededor del trono de Dios y a la iglesia se le ha prometido esa posición. A la iglesia se le prometió sentarse con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces dice el Señor, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estos 24 ancianos se han sentado junto al Cordero, junto a nuestro Señor Jesucristo, porque estos 24 ancianos son parte del cuerpo de Cristo. Algo más. Sus vestiduras blancas nos dicen que son parte del cuerpo de Cristo, porque dice que los 24 ancianos tienen vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas los identifican como parte del cuerpo de Cristo. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere, el versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, estos 24 ancianos fueron vestidos con vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque vencieron, fueron vencedores, vencieron la tentación, vencieron el pecado, vencieron la frustración, todo lo que hayan pasado cuando vivieron, lo pasaron, vencieron, y por eso están vestidos con vestiduras blancas.
Las vestiduras blancas de estos 24 ancianos nos hacen saber que son parte del cuerpo de Cristo. Algo más. Las coronas que tienen estos 24 ancianos, estas coronas nos hacen saber que son parte del cuerpo de Cristo, porque las coronas que tienen son coronas de vencedores. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 4, versículos 10 y 11. Es que estas coronas de reyes, las coronas que tienen estos ancianos no son diademas, no son coronas de reyes. Las coronas que tienen los reyes es una diadema, es para identificar la corona del rey, es una diadema. Pero la corona que tienen estos 24 ancianos son estéfanos, coronas estéfanos. Estéfanos son coronas de vencedores, no de reyes, que son las que se ganan en el conflicto. Por lo tanto, ellos, los 24 ancianos, ya han resucitado por cuanto un espíritu no usaría corona, y han sido juzgados por cuanto no podrían recibir corona como recompensa sin antes pasar por el tribunal de Cristo. Las coronas que tienen los 24 ancianos las han recibido de parte del Señor Jesucristo. Entonces, para que el Señor les otorgue esas coronas a los ancianos, primero debieron pasar por el tribunal de Cristo para ser recompensados. Entonces, las coronas que tienen los ancianos sobre sus cabezas fue un premio, una recompensa que recibieron del tribunal de Cristo. Entonces, por eso estos 24 ancianos son parte de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo, que resucitaron y recibieron sus recompensas. Ok, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 4, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: todo lo que tienen todo lo que nosotros tenemos, lo hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que vamos a llegar a poseer es porque nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. Y lo que estos ancianos tienen, estas coronas que tienen los ancianos, es porque Cristo se las dio. Entonces, si el Señor se las dio, es porque los recompensó. Y para esto tuvieron que pasar por el tribunal de Cristo. Por eso, estos 24 ancianos son parte de la iglesia, son parte del cuerpo de Cristo. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Todo lo que existe por nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que pasa en la vida es porque el Señor lo permite. Todo está en las manos del Señor y nada se sale de control en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Todo existe en su voluntad. Ahora, lo que identifica a los 24 ancianos son sus vestiduras blancas, son las coronas que ellos tienen sobre sus cabezas. Algo más, la adoración, lo que dicen, los identifica con el cuerpo de Cristo, los identifica con la iglesia. Vamos a mirar su adoración, la adoración que le dan al Cordero. Su adoración sugiere que son parte del cuerpo de Cristo. Adoran al Señor por la creación. Apocalipsis, capítulo 4, versículos 10 y 11. Es lo que estábamos leyendo ahorita. Dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ellos reconocen al Señor como el creador de ellos, como el creador de todas las cosas. Algo más, ellos adoran por la redención. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9. Lo que adoran, la forma de adorar, los identifica con el cuerpo de Cristo. Y esta cita bíblica es muy clara, es muy obvia para identificar a los 24 ancianos con el cuerpo de Cristo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, aquí va a quedar bien claro. Dice la palabra del Señor: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Fíjense lo que están diciendo los 24 ancianos. Dicen los 24 ancianos: y con tu sangre nos has redimido para Dios. Los 24 ancianos dicen: Señor Jesucristo, con tu sangre nos redimiste.
Entonces los 24 ancianos dicen que el Señor los redimió. ¿Qué significa redimir? La palabra redimir significa rescatar a alguien pagando un precio. El rescate es el precio pagado. Entonces, Jesucristo nos redimió, Jesucristo nos compró con su sangre preciosa. Y los 24 ancianos dicen que el Señor los redimió con su sangre. Es bien claro que estos 24 ancianos forman parte del cuerpo de Cristo. Estos 24 ancianos forman parte de la iglesia. ¿Y quiénes son estos 24 ancianos? Los 24 ancianos son representantes del sacerdocio celestial de Cristo. Esos son estos 24 ancianos. Ahora, ¿por qué? Miren, estos 24 ancianos que están en Apocalipsis, algunos dicen que son ángeles, que son 24 ángeles que están sentados en tronos. La verdad no pueden ser ángeles. Otros dicen, otros enseñan que estos 24 ancianos que están aquí estos 24 ancianos son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Vamos a mirar por qué no es ni uno ni lo otro. Vamos a ver por qué. ¿Por qué los 24 ancianos no pueden ser ángeles? Primero, porque los ancianos adoran a Cristo por haber sido redimidos con su sangre. Y Cristo no murió ni derramó su sangre por los ángeles. Acuérdense, nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando dice que amó al mundo, se está refiriendo a la humanidad. Se refiere a toda persona y únicamente a las personas, porque fue por ellos por los que derramó su sangre. Fue el hombre el que pecó. Y cuando quiso salvar a estos seres que Él había creado, derramó su sangre solamente por la humanidad, solamente por el hombre, solamente por la mujer. Así es que estos 24 ancianos dicen que fueron redimidos con la sangre del Cordero. No pueden ser ángeles. Estos 24 ancianos no pueden ser ángeles, no pueden. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. O sea, son personas, no son ángeles, no son ángeles estos 24 ancianos, son personas que pasaron por la tentación, fueron tentados para pecar, pero ellos se mantuvieron limpios y vencieron y fueron recompensados en el cielo. Entonces, estos 24 ancianos no son ángeles. Ok, otros dicen que son los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, pero no puede ser. ¿Por qué los 24 ancianos no pueden ser los 12 patriarcas del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque los santos del Antiguo Testamento resucitan hasta la segunda venida de Cristo para entrar en el reino milenial. Ok, escuchen esto, iglesia. En otro estudio les voy a explicar el orden de las resurrecciones, porque no todos vamos a resucitar al mismo tiempo. Y estos 24 ancianos no pueden ser 12 patriarcas y 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque los santos del Antiguo Testamento no resucitan cuando nosotros somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los que durmieron en Cristo, los que murieron en Cristo, van a resucitar. Resucitamos para ir a estar con Cristo, para ir al tribunal de Cristo. En esta resurrección son solamente miembros del cuerpo de Cristo. Son solamente cristianas que son parte de la iglesia. Entonces, son resucitados para ir al tribunal de Cristo. Pero todos los santos del Antiguo Testamento no resucitan en este momento. Los santos del Antiguo Testamento resucitan en la segunda venida. Esto les voy a profundizar más en otro estudio, pero lo que es Moisés, lo que es el rey David, lo que es Abraham, lo que es Jacob, Daniel, Isaías, Jeremías, ellos no van a resucitar cuando nosotros nos vayamos con Cristo. Los cristianos que resuciten y vamos con Cristo para el tribunal, ahí no resucitan los santos del Antiguo Testamento. Ellos van a resucitar hasta después en la segunda venida. Entonces, no pueden ser los santos del Antiguo Testamento. No son y no pueden ser.
Pero en otra oportunidad les voy a dar las bases bíblicas para el orden de las resurrecciones, pero nomás quiero que se queden con eso. No pueden ser los santos del Antiguo Testamento, porque los santos del Antiguo Testamento no resucitan cuando la iglesia es arrebatada. No, ellos no resucitan ahí. Ellos van a resucitar cuando Jesucristo venga en su segunda venida para establecer el reino milenial. Ahí es donde ellos resucitan para entrar al milenio. Pero ese es tema para otro día. En conclusión, con esto termino. En conclusión, los 24 ancianos del Apocalipsis son representantes del sacerdocio celestial de Cristo. Esos son los 24 ancianos. ¿Quiénes son los 24 ancianos del Apocalipsis? Los 24 ancianos son representantes del sacerdocio celestial de Cristo, siendo Cristo el sumo sacerdote. Muy bien, ya sabemos quiénes son los 24 ancianos del Apocalipsis. Ahora vamos a mirar quiénes son los 144,000 sellados. Vamos a mirar quién es la gran ramera. Vamos a mirar cuándo resucita cada quien. Bueno, todas estas cosas son temas para otro día. Aquí me detengo. Espero que usted haya apuntado las citas bíblicas y haya aprendido que estos 24 ancianos son representantes del sacerdocio celestial de Cristo. Hermanos, de mi parte, que Dios los bendiga, y más adelante vamos a estar identificando otras cosas. ¿Quién es el falso profeta? ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es la bestia? Todo esto lo vamos a estar mirando con la ayuda de Dios. Usted ore